Buen día, ¿ahí me escuchan bien? Hola Raúl, buen día. Sí, perfectamente. Bueno, vamos a arrancar después de una emisión de video. Bueno, vamos a dar el tema de transmisión de calor. Primero, para que haya transmisión de calor tiene que haber un cuerpo más caliente que otro cuerpo. O sea, para que haya transmisión de calor entre dos cuerpos o entre dos líquidos, entre dos gases, tiene que haber diferencia de calor entre ambos. Bien, la transferencia de calor podemos decir que se realiza a través de tres formas. Una forma es conducción. La transmisión de calor a través de la conducción se da por contacto directo entre molécula y molécula. O sea que la asociamos a la transmisión de calor por un sólido. O sea, a través de Raúl, la pared, ¿sí? por ahí se pierde un poquito el sonido. No sé si es la señal o... Yo Ahí tengo está, bien internet. ahí está bárbaro, sí. Se ve que es Ahí está esa vez. bárbaro. Ahí está bárbaro. Me arrimé más a la notebook. Por ahí sería Bien, eso. entonces lo que le estaba comentando que la transmisión de calor se da de tres formas. Conducción, que está ligado a los sólidos, convección, que está ligado a los líquidos y a los gases, y radiación, que está ligado simplemente a un cuerpo caliente que le llega el calor hacia otro cuerpo frío, sin necesidad de que exista un gas, sin que exista un líquido, sin que exista un sólido. Caso típico, el Sol y la Tierra, o sea, la radiación se da a través de ondas electromagnéticas sin necesidad de que haya o se pueda haber vacío entre ambos y la transmisión de calor por radiación se da igual entre dos cuerpos. Vamos a ver un poquitito después más en detalle esto. Vamos a ver cuatro, eh, cuatro cositas de importancia. Uno, cómo se mide la transmisión del calor. La transmisión del calor se mide por kilocaloría, que es la cantidad de calor necesario para aumentar un kilo de agua un grado. Bueno, a una atmósfera de 14,5 a 15,5 grados centígrados. O sea, la cantidad de calor necesaria para aumentar a un kilo de agua destilada un grado en determinadas condiciones, o sea, a una atmósfera de presión y de 14,5 a 15,5 grados centígrados. Calor específico. El calor específico es una propiedad de cada sustancia y la cantidad de calor que hay que suministrar a esa sustancia para elevar la temperatura en una unidad. O sea, ustedes van a necesitar, por ejemplo, suministrar una cantidad de calor a una varilla de hierro distinta para aumentar en un grado, por ejemplo, la temperatura, distinto calor que hay que suministrar, distinta cantidad de calor que hay que suministrarle, por ejemplo, al agua, distinto calor que hay que suministrarle a una plancha de tergopor para aumentar la temperatura en un grado. Y también tenemos dos diferentes calores, calor sensible y calor latente. ¿Qué es el calor sensible? Cuando uno le suministra calor a un cuerpo, ese cuerpo aumenta la temperatura. Por ejemplo, calentamos un hierro, ese hierro aumenta la temperatura. El calor latente, sin embargo, es a pesar de que le estamos suministrando calor a ese cuerpo, la temperatura no cambia en ese cuerpo, sino que ese calor que le estamos suministrando se traduce simplemente en un cambio de estado. Por ejemplo, si tenemos hielo, le suministramos calor, el hielo sigue siempre a 0 grados, pero ese hielo se transforma en agua. Si estamos, por ejemplo, calentando agua y ese agua está a 100 grados, el calor que le suministramos a ese agua no va a producir aumento de temperatura, sino que simplemente que va a producir cambio de estado. Va a pasar el agua del estado líquido al estado gaseoso.
Bien. Acá tenemos ejemplos de las tres formas de conducción de calor. Una forma que es por conducción, la forma de transmisión de calor, ¿no es cierto? Una es por conducción, por ejemplo, esta varilla de hierro, la ponemos, o sea, la fuente que emite calor es este fuego, arrimamos el hierro, entonces el hierro se irá calentando en contacto con el fuego, las moléculas que forman la varilla metálica se van excitando, aumenta la vibración y transmiten ese calor a través de la barra de hierro y obviamente puede llegar hasta la mano. Se va transmitiendo a través del sólido del extremo caliente hacia la parte fría por conducción. Si nosotros, por ejemplo, colocamos la mano arriba del fuego, ¿cómo llega el calor a nuestras manos? A través de convección, o sea, el fuego calienta el gas que está por encima y el gas caliente obviamente asciende y calienta nuestras manos. Esa forma de transmisión de calor es convección. Bueno, y si lo alejamos en forma horizontal, porque se supone que cuando calentamos el aire caliente sube, en forma alejada recibimos el calor a través del proceso de transmisión de radiación, por radiación. Vamos a ver un poquitito cada uno de ellos. Por ejemplo, conducción. Conducción, estamos viendo, por ejemplo, la conducción, el calor que se transmite a través de esta pared. Si la temperatura en el interior, por ejemplo, de la casa es la misma que en el exterior de la casa, obviamente no va a haber ningún tipo de transmisión de calor porque las dos temperaturas son iguales, entonces la transmisión va a ser cero, lo que nos está indicando que esa transmisión por conducción es proporcional a la diferencia de temperatura, temperatura 1 y temperatura 2. La temperatura 1 es de un lado de la pared, temperatura 2 es del otro lado de la pared. Entonces, la transmisión de calor por conducción es proporcional a la diferencia de temperatura entre ambos lados del sólido, en este caso de una pared. También va a ser proporcional a la capacidad que tenga ese sólido para transmitir el calor. O sea, un hierro te va a transmitir el calor más fácil que una plancha de corcho, que una plancha de telgopor, que una lana de vidrio, que un poliestireno. Entonces, ese coeficiente que nos da la forma o lo que tiene ese material como capacidad para transmitir el calor se llama conductividad térmica, y el material con mayor conductividad térmica va a transmitir mayor cantidad de calor. O sea que también el calor Q que pasa a través de esta mampostería es proporcional a la conductividad térmica del material. ¿Y qué pasa con el espesor? Obviamente, si esa pared es tiene mayor espesor, va a transmitir menos calor que si tiene poco espesor. Entonces, el calor que transmite por conducción esta mampostería es proporcional al espesor. Contra más espesor, menos calor, menos espesor, menos calor. Por lo tanto, en la fórmula aparece en la parte inferior. Y podemos decir que si estudiamos en un área unitaria, el calor que pasa es menos. Si estudiamos una superficie mayor, el calor que pasa es mayor. Entonces, obviamente, es proporcional a la superficie. Por lo tanto, el calor que se transmite a través de un sólido es proporcional a la conductividad térmica, proporcional a la superficie en la cual pasa el calor, proporcional a la diferencia de temperatura
entre las dos superficies e inversamente proporcional al espesor de la pared. Bien. Acá tenemos, por ejemplo, en una tablita distintos coeficientes de conductividad térmica. Los valores bajos son aptos para transmitir menos cantidad de calor, o sea, son aptos como aislante térmico. Los valores altos de conductividad térmica son buenos conductores, pero son malos como aislante térmico. Entonces, fíjense, por un lado, lo que está marcado acá en anaranjado son materiales de baja conductividad térmica. El corcho, la fibra de vidrio, la espuma de polietileno y el telgopor. Son aproximadamente todos con el mismo lambda, 003, 004, 005. O sea, depende también quién haga la propaganda, le va a poner si tenemos a alguien que quiere decir que la fibra de vidrio es la que mejor conduce, le va en una tablita comparativa, le va a poner mejor lambda a la fibra de vidrio que a los otros materiales, porque inclusive depende, ¿no es cierto?, en un telgopor, si es de baja densidad, si es alta densidad, el poliuretano lo mismo, la calidad del poliuretano, el corcho también, la densidad que tenga el corcho. Pero el corcho, la fibra de vidrio, la espuma de poliuretano y el telgopor tienen una buena capacidad de aislar térmicamente, o sea, un bajo coeficiente lambda de conductividad térmica. Algo que podemos observar acá, por ejemplo, también, que es la relación que existe entre la conductividad térmica del agua y la conductividad térmica del aire. ¿Qué nos está diciendo esto? Cuando uno tiene una mampostería, esa mampostería se hace por vía húmeda, o sea que ha intervenido el agua en la mezcla para que el ligante se pueda unir y hacer una buena mezcla entre el ligante, la arena, agregado fino y agregado grueso. Ese agua que queda en los poros, si no se evapora, tiene un coeficiente de conductividad 0,58, si se evapora tiene un coeficiente de conductividad 0,02. O sea, una relación más o menos de 28 o 29 veces entre uno y otro. O sea que hay que permitir que todo el agua que uno utiliza en el proceso de ejecución de una obra se evapore. ¿Qué nos está diciendo también esta relación? Que si, bueno, ese agua, por ejemplo, que se evaporó en la mampostería y después uno hizo una aislación hidráulica para que no vuelva a ingresar agua dentro de la mampostería, ¿por qué no tiene que ingresar agua dentro de la mampostería? Uno, porque produce problemas estéticos, se degrada el material, aparece fluorescencias y demás. Y otra, porque si entra agua a la mampostería, todos los poros que en vez de tener aire tiene agua, hacen de que la mampostería en sí, que tenía un lambda de determinado valor, al alojarse el agua dentro de esos poros, pierden esa capacidad aislante que tenía esa mampostería y pierde, justamente ingresará mayor frío, ingresará mayor calor a través de esa pared y habrá que, de alguna forma, compensarlo con otro tipo de energía, o sea, con un aire acondicionado, con una calefacción, porque hubo mucha pérdida de calor a través de esa mampostería porque se llenó de agua. Entonces, hola. Ah, bien, pasemos a la siguiente diapositiva, si quiere pasar. Bien, el proceso de radiación, entonces, por ejemplo, volvamos, acá tenemos un cuerpo T1 de mayor temperatura, siempre la radiación va de un cuerpo de mayor temperatura a uno de menor temperatura. Si estos dos cuerpos tuvieran la igual temperatura, obviamente no hay radiación entre ambos, o sea, no hay cambio de temperatura de un cuerpo con respecto al otro.
Acá cuando tenemos agua caliente, por ejemplo, pasa lo mismo, o sea, el recipiente que se calentó con agua, a través de las paredes pasa por conducción desde el interior al exterior. El agua caliente tiene un proceso ascendente y descendente, por un proceso de convección también va a calentar el agua que estaba arriba, que estaba fría, al agua caliente que está en contacto con el fuego, calienta, sube hasta que se equilibra. Y después también, obviamente, convección, el aire caliente por encima de esto la pasa al ambiente. Hay un coeficiente de película que se forma entre una cara y otra cara. Ese coeficiente de película que tiene en cuenta lo que es convección y lo que es radiación se llama justamente coeficiente de película, y ese coeficiente, que es empírico, tiene en cuenta el efecto de radiación y el efecto de reflexión. Entonces, por ejemplo, el calor que se transmite por convección y radiación a través de una pared, porque la pared se calienta, calienta el cuerpo y queda caliente, parte caliente, la parte externa de la pared. Al estar caliente la parte externa de la pared que se calentó por conducción, a través de la convección también calienta la parte exterior. Bien, o sea que un ambiente que estamos en invierno, un ambiente cálido interior, tiene por pérdida por conducción y tiene pérdida también por el efecto de conducción en la temperatura externa, tiene pérdida de calor por radiación y por convección. Eso se mide con el coeficiente de película, que es empírico, se determina empíricamente. Entonces el calor que se transfiere por convección y radiación es proporcional a ese coeficiente de película, proporcional al área y proporcional a la diferencia de temperatura. Algo que debemos observar es lo siguiente. El tema de espesor del material. O sea, si un material tenía un espesor más grande, perdía menos calor por conducción. Si el espesor era chico, perdía menos calor. Entonces, es algo obviamente lógico que a menor espesor tiene más pérdida de calor, a mayor espesor tiene menor pérdida. Pero ¿qué pasa? Bueno, algunos definen, en vez de el coeficiente lambda en forma directa, definen lo que es la resistencia térmica. Entonces invierten, o sea, aquel que tiene mayor resistencia térmica es el que menor pasa. Entonces mandan el lambda abajo y el espesor arriba. A los fines es lo mismo. Pero ¿a qué vamos? Supónganse que ustedes quieren colocar un aislante térmico en una cubierta, quieren colocar un aislante térmico en el medio entre dos paredes. Entonces calcularon térmicamente que el espesor que tienen que colocar ustedes en una pared es 5 centímetros, el espesor que tienen que colocar en un techo son 10 centímetros, pero eso fue en el proyecto. Si la gente que lo ejecutó, por ejemplo, levantó una pared, le puso la lana de vidrio en el medio y en vez de tener 5 centímetros, cuando colocó el otro ladrillo lo apretó y tiene 3 o tiene 2,5, lo teórico que ustedes calcularon no se llevó a la práctica y disminuyó obviamente la capacidad que tiene esa pared de aislante. Lo mismo en una cubierta, si ustedes colocan entre el clavador y el escurridor en un techo un espacio de 10 centímetros para tener una buena aislación térmica, y cuando pusieron la cubierta de chapa o la cubierta de teja, no quedó ese espacio y la apretaron con la cubierta, con la chapa a esta lana de vidrio, le reducen completamente la aislación térmica. Entonces, lo que parece una estupidez, en la práctica se puede convertir en un problema. Es simplemente, si
Si esto tiene 5 y tiene 10, cuando tenga 10 tiene el doble de resistencia térmica que si tiene 5. Bueno, pero eso hay que hacerlo cumplir en la práctica. Acá tenemos una tablita, por ejemplo, que ¿quién la hizo? La hizo el que fabrica el poliuretano. Entonces se eligió las peores condiciones del poliestireno expandido de una lana mineral, que es la lana de vidrio, del corcho. Entonces, dice que para un espesor de 5 centímetros de poliuretano, tienen que hacer un 7 centímetros y medio del telgopor, 9 centímetros de la lana de vidrio y 10 centímetros de corcho. Estos 4 tienen aproximadamente la misma resistencia térmica. Pero sí, fíjense, 13 centímetros en una tabla, 28 centímetros de otro tipo de tabla. Esta era una tabla aglomerada, o sea, mucho más compacta. 28 de una tabla de madera, 76 en bloques de concreto de cemento, ladrillos de cemento, y 1,70 m en ladrillo común. O sea, fíjense la relación que existe en la aislación térmica entre 5 centímetros de alguno de estos 4 productos y 1,70 m, 1,50 m, 1,40 m de un ladrillo común. O sea que con una mampostería común de 30, obviamente no van a poder cumplir con la exigencia de aislación térmica que están pidiendo ahora en la Municipalidad de Rosario. Bueno, la notita que dice acá, es importante mantener el espesor del aislante térmico constante, por lo cual el proyecto debe garantizar esta condición. El proyecto sí, la ejecución. Y el proyecto también a veces, porque a veces uno pone un espesor y con el proyecto se da cuenta que no lo puede mantener. O sea, después vamos a ver algunos ejemplos de eso. Bueno, el tema es el siguiente. Vamos a unir, no lo vamos a demostrar acá, pero vamos a unir en un solo coeficiente el coeficiente de película y el coeficiente de conducción térmica. ¿Cómo se llega a esta fórmula? Bueno, acá adentro tenemos una temperatura 1 constante, afuera tenemos una temperatura E constante también. El flujo de calor que se transmite a través de esta pared, una vez que pasó el tiempo, es estacionario, o sea, siempre se va a transmitir la misma cantidad de calor. Entonces se iguala el Q que se transmite con el coeficiente lambda, se iguala el Q con el coeficiente de superficie alfa 1 y alfa E, y igualando las fórmulas y demás, se logra llegar a esta fórmula, que es lo importante para nosotros. Esto es, temperatura interior es TI. A medida que nos acercamos a la pared, la distancia de acá hasta acá serán 10-15 centímetros, ustedes van a ver de que la temperatura disminuye y la temperatura pegado a la pared va a ser distinta a la temperatura interior. Esta curva que está acá de disminución de temperatura es la que va asociada al coeficiente de película alfa I. Después, la pérdida de calor dentro de la pared es constante. Esta diferencia exterior es lo mismo, o sea, pegada a la pared tenemos una temperatura, alejado medio metro, 1 metro, tenemos otra, más fría. Entonces este alfa viene ligado al coeficiente de película, o sea, coeficiente que nos da la radiación y la convección. Igualando toda la formulita, llegamos a que el calor que se transmite en un estado estacionario es igual a 1 sobre alfa 1, E sobre lambda, 1 sobre alfa E, que esto lo vamos a llamar coeficiente de transmitancia térmica. Vamos a llamar K. Y este K es la que nos da el reglamento municipal que debemos cumplir. O sea, para una pared, por ejemplo, el coeficiente de transmitancia térmica anda alrededor de los 0,75. Para una losa de cubierta, o sea, la que da al exterior, anda alrededor de los 0,38. Bueno, y es la que nos da el reglamento municipal. Entonces, decimos que el calor que
transmite esta pared, que igual al coeficiente de transmitancia térmica por el área o la diferencia de temperatura. Si nosotros queremos hacer un balance térmico, debemos, de una habitación, debemos calcular todo el calor que se pierde a través de todas las paredes, a través de la cubierta y la que se puede perder a través de la losa de piso, ¿no? Considerando una tierra con una temperatura estable debajo del piso de 18 grados aproximadamente. Si en vez de ser una pared simple es una pared compuesta, o sea, por ejemplo, tenemos telgopor en el medio, tenemos una cámara de aire en el medio, tenemos dos paredes, por ejemplo, de ladrillo cerámico, una de ladrillo cerámico y otra de un ladrillo común. El coeficiente K de transmitancia térmica va a ser igual a 1 sobre el coeficiente de película interior. Después, todos los lambda que forman los distintos materiales en la cual está constituida la mampostería. Y por último, 1 sobre el coeficiente de película exterior. Igual antes, como hacíamos como la inversa de sobre lambda, muchos hacen la inversa de 1 sobre K, diciendo que la resistencia que tiene toda la mampostería es la resistencia térmica de toda la mampostería, como la inversa de la transmitancia térmica. Bien, cuando uno hace un balance térmico, ¿qué hace? Cuantifica las ganancias y pérdida de calor en un local. ¿De qué forma? Calculando el Q que se da a través de todas las paredes, de la cubierta y del piso. Y asume que en el interior de la casa tenemos un clima confortable y el exterior tenemos el clima que nos da el verano y que nos da el invierno. Entonces, en función de ese estudio de pérdida de calor, proyectamos qué debemos colocar en equipo para salvar esas pérdidas de calor a través de mampostería, cubierta y piso. Si las paredes tienen baja capacidad de aislante térmico, nosotros vamos a tener que utilizar y perder mucha energía en equipos para mantener esa pérdida de calor. Entonces, toda la plata que nosotros podamos invertir en una buena aislación térmica de paredes, de cubiertas y de piso, nos va a representar después menos gasto económico en gas o energía eléctrica para mantener esas condiciones de confort. Entonces, ¿qué decimos? Evaluamos la protección pasiva. Evaluar la protección pasiva es calcular la pérdida de calor en función de las características constructivas, o sea, cómo se hicieron las paredes, cómo se hicieron las losas, cómo se hicieron el piso. Y de esa forma calculamos o habilitamos a diseñar la protección activa justamente para salvar esas pérdidas de calor. Y en general se hace un balance térmico en invierno y un balance térmico en verano para saber qué equipo debemos colocar en ambas estaciones. Entonces, cuando tenemos una habitación, esa habitación está sometida a pérdidas de calor a través de las paredes, se estudia con el coeficiente de transmitancia térmica K, pérdida de calor a través de la cubierta, pérdida de calor a través del piso, pérdida de calor a través de las paredes, obviamente, de acá y de las aberturas. Posibles infiltraciones de aire caliente o frío a través de las aberturas. En las aberturas va a importar qué tipo de aberturas tenemos y qué tipo de vidrio estamos utilizando a los fines de la aislación térmica. Y también se evalúa la radiación que pasa a través de las ventanas que tienen obviamente vidrio.
Entonces, en invierno, ¿qué pérdida de calores tenemos? Las pérdidas de calores que se dan calculando el calor que se pierde a través de paredes, cubiertas, pisos. Y por infiltración de aire a través de las aberturas, si es que existen, depende del tipo de abertura que sea. ¿Qué ganancia de calor tenemos en invierno que podemos llegar a considerar? La radiación solar que entra por el vidrio, las personas en el interior, las luces, algún equipo que genere algún tipo de calor, o sea, el motor de la heladera genera calor, pero en el balance térmico de invierno todas esas ganancias de calor, que no sea equipo expresamente puesto para calentar el ambiente, caso de una estufa, no se tiene en cuenta, o caso de un aire acondicionado frío-calor. En cambio, en verano, nosotros, ¿qué ganancia de calor tenemos? O sea, ¿qué ganancia de calor? O sea, ¿qué pérdida de calor tenemos? La fuente externa, a través de la envolvente, o sea, lo que puede llegar a entrar de calor a través de las paredes, haciendo el estudio con los Q, a través de paredes, techo, piso. Y acá sí tenemos en cuenta la posible entrada de calor por radiación solar a través de las aberturas. Y también tenemos en cuenta posibles fuerzas internas, a pesar de que sean pequeñas, en invierno no se tenían en cuenta, pero en verano sí, de personas, iluminaciones, equipos y otras fuentes de calor sensible y latente. ¿Por qué dice otra fuente de calor sensible y latente? Porque cuando uno tiene un equipo de aire acondicionado a través de aire, ¿qué pasa? Eh, Uno no puede solamente tener en cuenta el aire que toma y volver el mismo aire a la habitación. ¿Por qué? Porque obviamente el aire en el interior es un aire que sería medio viciado. A ver, esperen un segundito porque no puedo cambiar. ¿Ustedes me escuchan? Sí, se te escucha, profe. Bien, no puedo cambiar la pantalla. Ahí cambió. O sea, cuando nosotros hacemos la ventilación, o sea, enfriar el local por aire, obviamente hay una rejilla que toma el aire, la pasa por el equipo y la vuelve a la habitación. Si nosotros hiciéramos esto en forma constante, estaríamos tomando siempre el aire viciado del interior de la casa, lo calentamos y lo volvemos a la casa, sin tener en cuenta el agregado de ningún tipo de aire. Pero eso no se hace, sino que al aire que uno toma del interior de la casa le agrega parte de aire externo para justamente que no devolver el aire viciado con bajo cantidad de oxígeno. Entonces, ese aire que ustedes incorporan exterior, supónganse que estamos obviamente en verano, el aire que pasa por los conductos de ventilación tendrá una temperatura de 18 grados, 20 grados, y como incorporan aire externo que tiene humedad y el aire interior al tubo tiene una temperatura inferior, parte de ese aire que ustedes incorporan, al encontrarse con un aire de menor temperatura, se va a condensar. Ya lo vamos a ver en la clase que viene cuando hagamos diagramas ciclométricos. Entonces, esa parte de ese aire se condensa en las paredes del conducto de ventilación, se condensa y tenemos un calor sensible, que es el calor que nos aporta el aire nuevo que incorporamos, y un calor latente que al condensarse le toma temperatura al aire que ingresa para condensarse. Entonces hay otra fuente de calores sensible y latente que son productos del agregado de aire de ventilación externa. Bien, la ordenanza municipal que nos regula
cómo debemos hacer las construcciones y la ordenanza 8757. Esta ordenanza recién en el 2022 va a llegar a completarse en forma para todo tipo de construcción. Teóricamente iba a empezar en el 2013, pero empezó después. Entonces, no empezó en el 2013, sino sería 2013, 14, 15, 16, 17, 18. Estamos en el 21, se va recién a terminar en el 2022. Eso fue como se plantó la ordenanza, pero bueno, se alargó en el tiempo. Nos regula en forma gradual los valores admisibles del coeficiente de transmitancia térmica. Y nos dice que para paredes que dan al exterior, el coeficiente K de transmitancia térmica tiene que estar en el orden de los 0,74. El coeficiente K de transmitancia térmica para cubiertas que dan al exterior, no para entrepisos, tiene que estar en el orden del 0,38. Y los cerramientos transparentes, que son los cerramientos transparentes, las ventanas. Eso va a depender de la superficie que tienen con respecto a la pared en la cual están ubicadas. Si la superficie vidriada es mayor al 60% de la pared, el coeficiente K es 1,8 y si es menor es 2,8. O sea, es más bajo porque la influencia de esa abertura con respecto al total de la pared es menor. En cambio, si la superficie vidriada es mucho mayor, le bajamos el K para que no influya, obviamente, en todo el calor perdido, que entra o que salga. Conclusiones. Nosotros un muro de 15, si lo queremos usar como muro exterior, un muro de 15 de ladrillos comunes tenemos un coeficiente K de transmitancia térmica de 3. ¿Qué nos decía el reglamento? 0,74. O sea que el muro de 15, si lo ponen ustedes como un muro en un plano y sentan a la municipalidad, se lo va a rechazar. No es válido. Un muro de 30 tampoco es válido porque tiene un coeficiente K de transmitancia térmica de 1,96. Un muro doble de ladrillos comunes, o sea, 2 ladrillos de 15 puestos a la par, tiene un pequeño espacio entre medio, por eso no es 1,96, es un poco menor, 1,52, tampoco cumple. No solucionan, no verifican coeficiente K de transmitancia térmica. Le vamos a mostrar unas tablas ahora donde conclusión vamos a llegar que para que tener una buena aislación térmica y que cumplan con lo que nos exige el reglamento, en las paredes debemos colocar una aislación térmica, telgopor, polietileno, lana de vidrio, poliuretano de 5 centímetros y en techo de 10. Esta tablita la saqué de gente que hace ladrillo hueco y nos dice que un ladrillo hueco de 8, sin ningún tipo de aislación, tiene un coeficiente K de transmitancia térmica de 2,36. Obviamente no cumple. Un ladrillo de 12 tampoco cumple. Un ladrillo de 18, sin ningún tipo de aislación, tampoco cumple, 1,60. Para que cumpla la aislación térmica de coeficiente K de 0,74, empezamos a probar un ladrillo de 8 con una aislación térmica de 38, está ahí cerquita. El tema es que cómo lo hacemos constructivamente, o sea, supónganse un ladrillo hueco con una aislación térmica de una cara, salvo que le pongamos algún tipo de lámina como terminación, no sería bueno estéticamente, o sea, una plancha de telgopor pegada a un ladrillo de 8 no iría. Pero esto es lo que nos da que ya un ladrillo de 8 con una aislación de 38 podría llegar a andar. Una de 12 con 38 andaría, una de 18 con 38 andaría, una de 8 con 50 obviamente 0,62 anda. Una de 12 con 50 anda, una de 18 con 50 anda. Pero en general
debemos tener en cuenta y adoptar 5 centímetros de aislación térmica en paredes para que cumpla con el coeficiente de transmitancia térmica. Si ahora en vez de usar ladrillo hueco usamos un ladrillo común de 12, sin aislación 290 no cumple, un ladrillo de 12 con aislación de 38 milímetros tampoco cumple. Fíjense que el ladrillo común tiene una conductividad térmica mayor que un ladrillo hueco, porque fíjense que el ladrillo hueco con 38 da 68, un ladrillo común con 38 da 0,80, mayor. Obviamente el ladrillo común, que no tiene ningún hueco en el medio, el ladrillo hueco sí, tiene mayor lambda que un ladrillo hueco. Un ladrillo común de 12 con una aislación de 50 cumple. Si tenemos doble pared, un ladrillo común con una cámara aislante de 5 y un ladrillo hueco de 12, no, una cámara de aire, no con aislación, sin aislación. Ladrillo común de 12, una cámara de aire de 5 y un ladrillo hueco de 12, no cumplen tampoco. O sea que ya que metemos una cámara de aire de 5, pongámosle algún tipo de aislación, ¿correcto? Pero si ahora en vez de esa cámara de aire le agregamos una aislación de 38, cumple, y si le agregamos una de 50, obviamente cumple más. Entonces, tengamos como parámetro que necesitamos una buena aislación de 5 centímetros en paredes. Veamos ahora qué pasa con las cubiertas. Entiéndanse cubierta, la última capa que da, la última cubierta, la última losa que da al exterior. Una chapa simplemente. ¿Cómo se forma esta cubierta? Bueno, unas correas, una chapa tomada la cubierta con tornillos o con algún tipo de unión tipo L, sin ningún tipo de aislación, tiene 4,76 de transmitancia térmica. Si esa misma chapa le ponemos una aislación de 5 centímetros, no cumple, 7 centímetros y medio tampoco cumple, recién para 100 centímetros estamos casi cerca de una buena aislación según reglamento. Pero ¿qué pasaría acá? Porque en este caso nosotros para poder colocar la cubierta tenemos que clavar la cubierta a la correa. Acá estaría una correa, acá estaría la otra correa. ¿Qué pasa en estos puntos? En estos puntos la aislación térmica que tenía 10 centímetros de espesor para poder poner la correa, o la rompemos, o si es lana de vidrio se aplasta, pero al aplastar acá no cumple con la aislación térmica, tenemos un punto húmedo. ¿Por qué tenemos un punto húmedo? Porque el aire frío de afuera penetra al interior. Al penetrar al interior, del lado interior tenemos justamente una zona fría. En esta zona fría se forma un puente térmico, o sea que se forma un puente donde la temperatura exterior e interior no es la misma, pero justamente está cercana porque no hay casi nada de aislación. Entonces, en esta zona que tenemos una zona fría, si tenemos el ambiente húmedo en el interior, se va a condensar líquido, se va a condensar agua en este punto, se pueden formar hongos o inclusive puede gotear por la condensación del agua sobre la chapa. Pero ahora pensemos en una cubierta que tiene un machimbre inferior debajo de la correa, o sea que tenemos la chapa, una sección de aire y el machimbre en la parte inferior. Si no tiene ningún tipo de aislación, el coeficiente de transmitancia térmica es 2. Vamos a tener simplemente la chapa, aire y machimbre de madera. Ahora, si ese espacio lo rellenamos con inhalante térmico de 50, de 75 y de 100, vemos que
obviamente el coeficiente de transmitancia térmica baja, pero recién para 100 milímetros, o sea, para 10 centímetros, tenemos un coeficiente K aceptable. Ahora pensemos en una losa de hormigón con un cielo raso suspendido o aplicado. Sin ningún tipo de aislación tenemos 2,36 de transmitancia térmica, no acepta. Si el espacio ahora entre la losa y el cielo raso suspendido lo ponemos un aislante térmico, 50, 75, 100, con 100 recién vemos que tenemos un coeficiente de transmitancia térmica aceptable. Si tenemos teja y machimbre, sin aislación, 1,92. Ahora bien, si colocamos aislación en el espacio entre el clavador y el escurridor, de 5 centímetros no da, de 7 centímetros no da, de 10 centímetros sí da. O sea que para tener una buena aislación térmica en una cubierta, debemos tener como mínimo 10 centímetros de aislación térmica. Ahora, cuando ustedes presentan los planos en la municipalidad, tienen que presentar una tablita donde colocan el tipo de mampostería que colocan, el coeficiente de transmitancia térmica resultante de ese tipo de mampostería y verificar que cumple con el reglamento. O sea que, además de la planilla de iluminación y ventilación, o sea, la planilla de locales, el cálculo estructural, las instalaciones sanitarias, deben presentar el cálculo de transmitancia térmica para que el expediente salga aprobado. Bien, y con eso estaríamos terminada la clase de hoy. Y seguiríamos la clase que viene con, no me acuerdo si venía diagrama ciclométrico o otro tema también relacionado a calor. Bien, 4:30, 2:30. Hicimos más o menos rápido comparado con la clase anterior. ¿Alguna consulta? Hola. ¿Se escucha, No, Julio? todo bien. Sí, se escucha bien. Se escuchó todo bien. Bueno. No, yo no tengo consulta. Entonces tenemos un pequeño intervalo hasta las 3 que van con Estela. Así que nos vemos. Hoy está Estela o está José, Raúl. La verdad no sé. En el campus. Capaz que esté. El José. campo dice José. Claro, en el campus dice Está José. bien. ¿Queda revestimiento ahí? No dice. Ah, bien. No hablé con José. Sí, pero siempre el tema del revestimiento lo da José. Sí. En el campus figura la clase con José y un link. Así Bien. que seguiremos. Pará, vamos a tener que usar un enlace diferente, entonces. Sí, estoy leyendo el campus. Perfecto. No Sí, sabía. fíjense que Hay un link distinto.